Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Despertar Espiritual aquí en La Chambrana, donde no estamos compitiendo, aquí estamos sembrando vida, tejiendo vida. Vea, hoy me salió la palabra sembrar, qué bonito. Eso no es casualidad. Y nos acompaña nuevamente Sandra Baena. Darles gracias a todos los que se conectaron en nuestro episodio de hace una semana, porque recibimos mensajes muy interesantes, recibí llamadas muy bellas, muy gratificadoras y sobre todo muy comprometedoras, en el sentido de que cuando a ustedes les gustan los contenidos, nos lo manifiestan, pues eso genera en nosotros un compromiso más fuerte para seguirle entregando estos contenidos con los que estamos tejiendo vida. Somos La Chambrana Radio y no estamos compitiendo. Sandra, bienvenida a nuestro nuevo episodio. Muchísimas gracias, muy feliz como siempre de compartir contigo todas estas historias que nos contamos detrás de cámaras y que podemos en este momento ya empezar a expandir y a que muchas personas pues también resuenen con estas historias. Bueno, hoy, Sandrita, vamos a continuar de nuestro episodio anterior en el que es una continuidad, ¿no? Pero en el episodio anterior quedamos hablando de la importancia de ponerle conciencia a todo lo que estamos consumiendo, tanto en alimentación, música que estamos escuchando, pensamientos, con qué estamos haciendo el aseo de la casa. Todo ese tipo de información nos compartió Sandra en nuestro episodio pasado. Hoy, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a continuar, ¿sí? Quiero traerles nuevamente a recordar esa imagen que publicamos, que es la silueta De los 7 de cuerpos. los 7 cuerpos. Entonces estamos mirando cada cuerpo, ¿sí? El mental, el emocional, el astral, y lo estamos mirando también desde cómo se ha venido bloqueando y cómo lo podemos desbloquear. Perfecto. Entonces, vamos avanzando en el tema del campo mental, que tiene que ver con los pensamientos y se conecta con con el elemental del aire. Perfecto. Porque el aire son los pensamientos y conecta con la respiración. Entonces, mira cómo todo Todo se va armando. todo es un engranaje. Sí. Y el tema de la respiración es un tema muy importante, aunque no le paremos bolas. A veces creemos que sabemos respirar por el hecho de respirar mecánicamente y generalmente no tenemos conciencia de No. la respiración. Entonces es muy importante tener en cuenta que la respiración la debemos concientizar como un acto de vida. Ese es el primer, cuando llegamos a través de ese canal del parto, pues es el primer, Ese es el primer este choque. es el primer alimento, podemos decir, el primer sí. contacto, porque ahí es donde ya, cuando nace el bebé y no respira, pues inmediatamente todo se va a despejar las vías aéreas, a generar pues esa respiración, porque pues De es hecho, el la vida. equipo médico se vuelca todo a darle, a hacer al procedimiento correspondiente para que el nene salga de ese estado en el que él se encontraba, donde no necesitaba respirar, pero ahora hay que respirar. Entonces hay un tema ahí de choque, ¿no? Claro, Porque tienen que y por agarrar eso el llanto es esa expresión, ¿sí? Que es porque ya ha ingresado ese oxígeno y se activa pues las cuerdas vocales y todo para, pues que Claro, tenemos la imagen de la palmada, pero sí, pues eso realmente pero no es así. eso no, No sí. es así. Y la parte que alienta en ese momento al cuerpo médico es, ya lloró, y la mamá lloró. Entonces Sí. siempre es, lloró, o sea, le sentimos la melodía. Recuerden Sí. que la voz es esa vibración nuestra, es la melodía donde viaja la esencia que somos. Exacto, entonces mira que puede ser contradictorio. En ese momento el llanto genera, digamos como tú dices, en la mamá, en todos, alegría y felicidad. Y cómo a través de todo lo que vamos percibiendo, conectando, ya entonces no llore, no puede llorar, porque es tristeza. Entonces es Caracoles, totalmente mira la paradoja ahí. contradictorio. ¿Sí?
que como en cuestión de segundos, porque ya Sí. después si lloras porque tiene hambre, es la manifestación. Sí, Entonces, sabemos que el bebé necesita comer, está indispuesto, tiene sueño, incluso cuando ya están más grandecitos, que se ponen que lloran y porque les falta sueño. Entonces, es la expresión, digamos, del alma, de ese espíritu, de ese todo. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, y más pues si vamos mirando también esos roles, los niños son los que más reciben ese bloqueo de que no lloren, porque no es llore, un no puede varón, llorar. porque los que lloran son las mujeres y a las niñas también se va creando todo ese sistema de que es que se ve muy feita llorando. No puede llorar, esa es una Es- narrativa que va en contra de la espiritualidad natural, ¿cierto? Sí, va con contra de la Va, yo no lo había naturaleza. pensado de esa manera, pero ojo, si usted nos está viendo y tiene niños pequeños, recuerde que llorar es una forma de expresarse y no está mal hacerlo. Entonces no hay De que amor. satanizar el acto de llorar. Exacto. Y eso, bueno, yo les puedo contar una situación que ocurrió con mi padre cuando, eh, bueno, esto va a ser como un tema que va a ir muy enrutado con el tema que tocamos ahorita del duelo, Ya, porque en el año 2022 mi hermano eligió pues partir de esta experiencia, ¿sí? Entonces, mi papá a los 8 meses, bueno, estuvo hospitalizado, se enfermó, se empezó a descompensar y en un momento sus pulmones estaban llenos de agua. Él no wow. tuvo neumonía, no presentó ningún síntoma Por la crisis emocional, por la pérdida. relacionado y ya lo vamos a conectar con la infancia. Entonces empezó pues a presentar desmayos, todo, que el sodio, que por acá, que por allá. En ese momento le encontraron pues ese líquido, sacaron pues porque yo estuve con él todo el tiempo, casi esto de líquido en los pulmones y no se había diagnosticado nunca un EPOC o cualquier otro Afección respiratoria. diagnóstico o afección. Y él era muy sentimental, él era muy sensible. Entonces cuando estábamos reunidos, él se ponía a llorar o de pronto escuchaba una canción y se sentía melancólico y se ponía a llorar. Ah. Ya pues digamos en su etapa de vejez. Y cuando una vez se me sentó en la cama y se puso a contar una historia, cuando él estaba pequeño, su mamá le dejó crecer el cabello y le hacía trenzas. Ujú. Y un compañero le dijo, ay, vea que parece una niña, quién sabe cómo se armó el bonche ahí y él le pegó, se defendió y le pegó y entonces a él no lo dejaron seguir en el colegio, no pudo sacaron. graduarse de primaria, entonces él tenía como eso ahí guardado porque siempre pues me contaba y me repetía la misma historia y yo, ay, ¿cómo así, papi? Entonces ya después yo me puse a hacer la biodescodificación de mi árbol genealógico, que lo hice, digamos, muy empíricamente, conectando información de diferentes fuentes y escudriñando me contó que la abuelita había estado embarazada y le iba a poner Silvia a la niña. Y pues él le puso Silvio y le dejó crecer el pelo. Entonces, mira Quedó esa con energía, cómo Claro. se va conectando desde ese ser que ella tuvo y por eso hay, digamos, siameses energéticos que nacen y entonces traen adherida, como decir, esa energía, que eso también fue otro proceso que hice en mi caso personal. Antes de mi hija tuve una pérdida, entonces era una energía masculina y pues mi hija traía como esa energía y bueno, incluso en sus expresiones, en lo que ella es, tiene una energía masculina muy alta. Entonces, volviendo a lo de mi papá y volviendo al llanto, era eso, porque ellos, a los niños, pues no se les permitía llorar. Ahorita hemos... Tenía toda esa situación reprimida Claro, y esos y ese es el sentimientos. llanto, y ese es el llanto que se acumula. Caracoles. Se acumula en todo el chakra de la garganta, que es Porque este no se punto expresa. energético, se estanca
como el agua cuando tú no permites que corra, y pues eso era lo que estaba ahí. El detonante fue la situación con mi hermano, ¿sí? Que él pues nos explicaba que por qué había pues pasado así. Ujú. Entonces, pues todo eso tiene que ver con las emociones, con esas creencias que tenemos, porque estamos hablando de la parte mental. Entonces, esas programaciones que están ahí, pues nos llevan a tener acciones que nos son antinaturales. Qué Porque es una interesante este expresión. tema, Sandra, y me da pie para hacer este comentario. Y es estamos hablando de la importancia de lo que estamos consumiendo, en la En general. integralidad de lo que es el ser humano. Y acabamos de hablar de esto que nos dice Sandra, que es cómo se conectan todas esas situaciones desde la niñez al adulto y por qué suceden tantas cosas. Entonces esto me lleva a hacer un comentario que para mí es muy importante y siempre lo ha sido desde que lo comprendí, y es la importancia de qué consumo en el periodo de gestación. Y qué consumo es no solo qué como, con qué me nutro físicamente para darle forma a un cuerpo, nutrientes, sino con qué me nutro la mente, con qué estoy nutriendo mi corazón, con qué estoy nutriendo mis visiones, el que estoy viendo, es fundamental a la hora de crear, porque es que de todas maneras después de la procreación viene el proceso de gestación y son 9 meses en los que estamos 100% conectadas con ese ser que está dentro de nuestro vientre, en ese grial. Entonces, ¿cómo está? Si está usted embarazada, si está pensando en embarazarse, piense también en esto que Sandra nos está diciendo, ¿qué consumo? Porque lo que yo consumo lo está consumiendo ese ser y eso queda en esa información genética. Sí, es que ya al obtener este tipo de información, esta conciencia, si en mi caso yo no tuviese hijos todavía, pues empieza desde casi que elegir esa pareja, porque es que ese 50% de ese ADN se va a conectar con mi ADN y de ahí para allá pues toda la historia. Y esa pareja, pues ya uno adentrarse hasta su parte ancestral, si ha generado algún proceso de corte de lazos kármicos, energéticos, porque esto se convierte en ¡Qué un locura! realmente sancochito de absolutamente todo. Entonces, pues si tuviese esa conciencia y esa información en este momento, pues esa pareja, pues obviamente tampoco va a estar uno como en un, como haciendo lista de chequeo con cada cosa, pero sí vamos a ser mucho más observadores con quién. Se va tomando más conciencia. Claro, porque tú dices, digamos, los antecedentes cuando dicen familiares en cuanto a la salud, eso es algo que es real porque viene en el ADN, pero también es real cuando han habido robos, tema de personas pues que acaban con su vida, eso viene ahí como todo En está toda en esa la parte información. ancestral. Entonces, Wow. realmente, pues uno estaría como un hongo solo porque me dice, ay, es difícil, pero cuando tomamos la decisión de hacerlo desde una manera consciente de traer esta humanidad, porque esa es una de las maestrías de este aprendizaje, Maternar. pues maternar Sí. lo vamos a hacer desde esa conciencia en cuanto, por ejemplo, si uno se da cuenta, ay, estoy en embarazo, entonces ya es algo que se ha programado, que se ha nutrido tanto la parte física, se han cortado con esas creencias limitantes, has trabajado tus emociones, entonces ese ser que vas a maternar, pues en esa pareja, pues va a tener unas condiciones obviamente despiertas. Ayer hablaba con una persona que conocí, que ella es medium y ella creció en ese entorno, entonces para ella no era raro conectar con seres, Qué poder bien. traer información, poder pues desde ese don no era raro, pero eso es lo que pasa cuando los niños empiezan ay, es que me da miedo, es que vi esto, es que veo gente muerta.
Y pues claro, es porque tiene sus dones abiertos. Entonces, en cada paso que damos en esa maternar, en ese proceso, pues hay acciones que nos van llevando de manera consciente pues a generar no esos bloqueos que pues hemos traído ancestralmente y que no es ni bueno ni malo, sino que se van dando en un momento de esta humanidad. Pero que definitivamente traen como consecuencias desarmonías ya de la parte física, es donde vienen muchas enfermedades. Porque además ya está demostrado con muchos estudios que la gran mayoría, yo me atrevería a decir que todas, las enfermedades tienen que ver con una falta de armonía de todo ese ser integral espiritual. Son 7 cuerpos y uno solo es físico, entonces son 6 cuerpos espirituales. Eso nos da a nosotros la dimensión de que es más importante el tema material o el tema físico. Pero sí el tema físico se ve afectado por esos 6 cuerpos espirituales o etéreos que nos dice Sandra, es el término que nos ha enseñado, esos 6 cuerpos etéreos que están ahí envolviendo un cuerpo físico que finalmente es transitorio, es un vehículo. Entonces sí, finalmente, claro que sí, cuando hay un proceso de salud creado por esas desarmonías y se logra, se logra comprender el origen y se logra empezar como a contrarrestar esa desarmonía y entrar en un equilibrio, pues ya ha habido un daño físico. Y ese daño físico es el que hay que empezar a trabajar ya desde la parte física, es qué tratamientos hacemos, volver a la medicina ancestral, la medicina ayurvédica, la medicina alternativa, claro que la medicina alopática también, pero también es cierto que ahí ya hay como una confluencia de todos esos factores y tenemos que ser conscientes de todo eso, no nos podemos como aislar de ello, ¿no? Sí, a mí pues digamos que en consulta, en algunas ocasiones es como cuando no, es que mi hijo está presentando esto o tiene una enfermedad o una conducta, pero ahí siempre tenemos que ir a la raíz, desde esa misma gestación y bueno, toda la parte ancestral, esas son las raíces que hay que sanar para Cuando que tú vas por primera vez a un médico te pregunta, en su familia hay antecedentes de esto, hay antecedentes, y te preguntan una cantidad de antecedentes y tú empiezas a decir, ay, pues madre, yo no sé, nunca he preguntado, y nunca preguntamos eso. Exacto, y si solamente lo miramos desde la parte física, que uno se acuerda que la abuelita le dio diabetes, por ejemplo, en mi caso, pero cuando ya nos adentramos a toda esa investigación, a coger ese árbol, a poder identificar esos patrones que se repiten, hay pues muchas herramientas, se costela, se hace esa biodescodificación, pero pues como todo está dentro de nosotros, pues tenemos esa capacidad de cortar también con eso que se está repitiendo y que ese patrón que estamos sintiendo y viendo que se está repitiendo. Entonces, por eso cuando estamos hablando acá de este gran cuerpo que es la mente, entonces lo podemos visualizar como ese software, esa computadora que está ahí, que tiene muchos archivos, muchos programas, o las apps del celular, y todas esas confluyen en manifestar pues lo que vamos viviendo y co-creando. En esa co-creación de esta ilusión o matrix o como la podamos concebir, pues precisamente viene de todo eso que vamos absorbiendo y vamos teniendo ahí dentro de esas creencias limitantes. Entonces pues estamos por ejemplo en alguna situación y lo primero que se me viene a la mente pues es un resultado de eso que se ha construido, que digamos si lo llevamos a un entorno natural, pues digamos puede ser lo opuesto, puede ser diferente y pueden haber muchas diferencias y alternativas con relación a lo que ya está puesto en ese computador. Entonces por eso es la importancia de poder en esa observación que hacemos identificar qué pensamientos son repetitivos, poder ir a la raíz de dónde viene. Ah, sí, es que yo siempre, digamos, me daba temor, digamos, dejar la puerta abierta, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay una creencia que es que la van a robar, que es que hay que tener cuidado, que es que. Entonces, cuando yo ya me devolví, yo no, pero pues si yo confío en Dios, confío en mi co-creación, confío en que estoy en un lugar seguro y así lo voy a crear, pues
si eso llega a pasar es porque hay algo que tengo que aprender de esa situación, pero ya no desde el pensamiento del miedo, sino desde la confianza. O sea, yo tampoco es que, ay, me dejé el carro con las llaves, prendido con las llaves ahí y sin seguro, no. Pero confío en que en el espacio donde esté, pues no me va a suceder cosas que no necesito para mi proceso. Y eso fue algo que comprendí mucho más. La vez pasada les hablé de una situación que ocurrió en un transporte público. Sí. Entonces vamos a dar ese ejemplo. Yo estaba en la casa de mi mamá con la niña y un amigo me llamó, ay, vamos a Salento, que te voy a presentar una persona que tiene un sitio allá para posiblemente hacer algún convenio, hacer experiencias, no sé qué. La niña estaba ahí pues en sus videojuegos y yo dije, ay, sí, para que también se despegue de eso. Y yo, mi amor, vamos. No, yo no quiero, ya no quería. Y bueno, me hizo show y yo le dije, no, vamos a ir y punto. Así como somos las mamás, porque yo digo. Porque nos dijeron que había que ser así. Exacto. Entonces nos fuimos, nos recogió el amigo de mi amigo y llegando a Salento, ya íbamos a entrar al parqueadero, se quedó sin dirección. O sea, mira todo lo que anduvimos y llegando al sitio del parqueadero, incluso casi que duraron 2 horas tratando de levantar el carro para poderlo meter al parqueadero. Se quedó sin dirección, pues algo muy grave que nos pudo haber pasado. Entonces efectivamente no pudimos hacer lo que íbamos a ir a hacer porque era pues más retirado y bueno, entonces dimos una vuelta con mi amigo y tuvimos que abordar un transporte público. Ajá. La niña se sentó acá y yo me senté en la orilla. Llevábamos las dos, yo casi siempre ando con capotica y ella nunca, pues ella se me acuesta acá o se me recuesta, pero me puso la mano por encima, me puso la manito así y yo pues bueno, y se quedó dormida así. Yo pues sí estaba incómoda y todo, claro. Pero yo para no despertarla a ella, yo dije no, pues así, entonces yo me puse así la capotica. En Boquía se subió un señor de unos dulces y bueno, y se subió otro señor, otro tipo, que iba acá adelante con una mochila, con un morral y una bolsa, y iba acá adelante. Ajá. Entonces, por allá más adelante, no sé si fue en Circasia, bueno, se bajó alguien y entonces el señor que iba sentado en las escalas, que vendía chocolatinas y eso, se sentó atrás de mí y el que estaba acá parado se vino más hacia acá. Entonces, pues estaba ahí parada, nada, la niña ahí dormida con su manito acá puesta en mi brazo. Abrazándote. Abrazándome la manito acá y el tipo pues yo no lo veía, digamos, no tenía contacto visual directo con él, pero sí pues sentía en su presencia, ¿sí? Y llevaba la bolsa acá. El tipo, el señor que se sentó atrás le dijo, le llevo el bolso y él dijo, no, tranquilo. Entonces pues iba con sus cosas, con su morral y con su bolsa acá que medio le estorbaba a uno, pero pues uno que pues se va a poner pues a... Se adapta a eso en el transporte público a ratos. Entonces llegamos a Armenia y la niña sacó la mano, tenía pues una sustancia. Y yo dije, ¿eso qué es? Yo me puse a mirar a ver si había un aire acondicionado, algo que le había caído en la mano. Y yo miraba para todos lados. No había posibilidad de una gotera. Una gotera. Sí, yo pensé primero en el aire acondicionado, después que vi la bolsa del tipo, yo, ¿será que se le regó algo? Y yo miraba la bolsa, pues eso es en segundos, ¿no? Y yo miraba la bolsa y yo no veía nada. Y la niña dijo, ay, eso es como guanábana. Entonces, pues yo llevaba agua porque siempre cargamos el agua. Entonces le eché agüita. En ese momento me olió al fluido corporal del hombre y pues se me hizo como que entonces yo le olí la mano y me olía nuevamente a eso. Entonces pues yo le lavé la mano a la niña rápidamente y
y volteé a mirar y pues claro, acá estaba el hombre con la pantaloneta, pues se veía algo así de esa sustancia. Entonces en ese momento yo no sabía qué hacer porque... Ya vieron mi cara de terror, ¿no? Sí, el día anterior yo tengo sueños premonitorios que son como saltos en línea de tiempo, entonces yo había tenido un sueño con unos niños que me pedían ayuda, pues digamos que en otros momentos también eso está muy conectado con la labor que hacemos como semillas estelares o trabajadores de la luz en el campo etérico. Entonces, ese viaje y esa situación o esa ayuda que hice en ese campo era unos niños que me pedían que los llevara como a la luz, como salir de un túnel. Entonces yo les ponía la manita en el corazón y ellos ya como que descansaban o no sé, ese sueño fue así, digamos. Entonces eso se me vino a la mente y yo, ¿qué hago? Si no digo nada, puede que esté permitiendo que este tipo vaya a ir a matar a un niño, a violarlo, bueno, lo que sea. O pensé mil cosas. En ese momento y eso se es bajaron. En cuestión de segundos. Eso es en cuestión de segundos. Cuando se bajó alguien, el tipo fue y se sentó allá y yo miraba y yo le alcancé a tomar una foto y yo lo miraba y yo miraba la situación y el olor y yo no, pues sí, eso fue lo que pasó. O sea, yo no me estaba como inventando la película o equivocada porque es que era, si llevaba algo en la bolsa, bueno, qué sé yo. Entonces, en ese momento me paré, le dije a mi amigo que iba acá adelante, ay, ve, mira que este tipo le puso esa sustancia ahí en la manito de la niña, entonces él ahí mismo hizo que parara el bus. Yo me traje la niña casi adelante y alguien, pues estaban, claro, se alborotaron los del bus, pues le iban a pegar, alcanzaron a llamar la policía, llegó la policía, bueno, eso ya también es otra historia larga para llegar ahí, pero a lo que vengo es a que todo lo que va a suceder, va a suceder. Ah, bueno, dentro de esos sueños también había soñado con mi hermano, que íbamos en un bus y teníamos como una discusión. Y el tipo que hizo eso, pues se llama igual que mi hermano, tenían el mismo nombre. Qué loco. ¿Pusiste demanda y todo? Sí, se puso demanda, eso no pasó nada, pero... Como cosa rara con la policía y las demás. Como cosas raras. Eso fue, sí, como dejarlo en esa justicia divina y porque yo en ese momento, pues cuando después de que fuimos a la Sijín, bueno, colocar todo el tema, estuvimos 6 meses con bienestar familiar, entonces ese tema con también algunas entidades que muchas veces pues no fue el caso, pero eso fue lo que me empezó a llegar a mí, que es que a Pepita le quitaron la niña, que porque entonces no sé qué, bueno, una cantidad de cosas que era pues un proceso también sí, claro, que yo tenía que vivir desde el miedo de perderla. También pues digamos que lo tipificaron en ese momento el juez, bueno, no sé si el fiscal, el juez, lo tipificaron como él me explicó, como si usted va por la calle y alguien le tira popó y entonces usted se siente mal. O sea, no lo tipificó en ese momento como abuso. Como un delito sexual, porque es un delito sexual. Sino que fue eso, me explicó eso y yo pues me sentí mucho más ofendida y yo dije, no, yo voy a levantar este pueblo y esta tierra a protestar por esta situación, por todo eso. Y una amiga muy sabia que tengo en Medellín me dijo, usted se va a cargar, va a visibilizar, a exponer a su hija también a que entonces tenga que salir y contar su historia y yo dije, no, yo llamo al presidente, al ministerio, donde tenga que ir, llego hasta las últimas consecuencias, pero esto no puede suceder porque ese tipo pues no es la primera vez. Él lo aceptó, él dijo que sí, que le había hecho eso, que lo perdonaran, que él se estaba rehabilitando en una iglesia, bueno, cosas, todo eso pasó. Entonces
yo pues en ese momento iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que eso no sucediera, para que no le pase a otros niños, para salvar la humanidad. Entonces mi amiga me dijo, no, pero es que esa no es su correspondencia es su hija, y usted pues estuvo, digamos, como te digo, o sea, pasaron 1000 cosas para que estuviéramos ahí, y así tenía que ser. Que no, ay, no, es que si yo no hubiera ido a Salento, si le hubiera hecho caso a la niña de que no fuéramos, si él hubiera, o sea, él hubiera no estaba, porque ya, como te digo, en mi premonición, en la línea de tiempo, eso ya había sucedido, ¿sí? Entonces está pues como todo. Tu yo del futuro te mostró. Sí, me mostró que algo iba a pasar y así tenía que ser. Después de que ya lo tipificaron y el fiscal, bueno, esa persona me dijo eso, yo dije, bueno, ya todo queda en manos de Dios. Lo mandó a freír espárragos. Justicia divina. Yo lo mando porque a freír espárragos. No, pues en ese momento como que no sé, es que esto es en serio que me está diciendo esto. Porque pues yo hubiese podido poner la foto del tipo y que se, mejor dicho, redes, sí, claro. termina por ahí quién sabe cómo, pero yo dije, no, pues ese tampoco es mi proceder y pues tampoco lo voy a hacer así. Al mes, más o menos a los 2 meses, llamó el fiscal que le llegó el caso y nos citaron y me dijo que no, que lo iba a devolver porque eso sí era un delito sexual. Entonces yo dije, bueno, acá está funcionando la justicia. Está pensando. La justicia divina está funcionando, entonces lo devolvieron, yo fui a la defensoría, conseguí una abogada, pero eso también quedó ahí. Dijo, tengo 400 casos y este es el más suave, digamos. Entonces yo dije, bueno, yo hago mi parte, o sea, eso es lo que nosotros hacemos. Tranquila, mija, que lo suyo no es tan delicado. Que te tienen pues una cantidad de casos que son abominables y que uno dice pues cómo puede seguir sucediendo esto, pero en esta ley del hombre tenemos que obrar hasta donde llegan nuestros alcances, ¿sí? Si yo me hubiese cargado, o sea, en este momento yo estaría vibrando en temas de abuso, en querer defender a todos los hijos de esta humanidad. Ahí volvemos a la importancia de lo que estamos consumiendo. Exacto, entonces yo estaría en eso todavía inmersa, porque mira que a estas alturas y todavía la ropa, el buzo que tenía la niña, porque como yo la lavé, se quedaron en medicina legal con él. Y la entidad que lo tenía que recoger como evidencia nunca lo hizo, entonces eso permaneció allá. Al tipo pues no se quedaron con la ropa ni con nada, entonces pues, o sea, cada paso, cada acción pues no se aplicaron los protocolos, ni las rutas, ni absolutamente nada. Tan raro en la justicia en Colombia que eso pasa. En esa ley del hombre pues tenemos que proceder hasta donde correspondía, porque la otra acción que yo pude haber tenido era no decir nada, la niña no se dio cuenta, nada. Pero como se me vino a la mente los sueños y lo que había sentido. No podías entrar en un acto de omisión. Sí, ese fue como, esos son como las elecciones y pues yo no lo llamo tanto pruebas, sino como sí esos aprendizajes que tenemos que llevar a cabo. Y pues dar gracias siempre ante cualquier situación, por más mala o negativa, perversa que la veamos, sacar esas 3 cosas buenas que nos dejó esa experiencia, ¿sí? Que esa parte es muy difícil, pero no es imposible, es decir, desde la oscuridad sacar esos hálitos de luz que están ahí para que precisamente los veamos y entendamos que si no hubiesen estado en medio de la oscuridad no hubieran brillado, y si no hubieran brillado no hubieran llegado a ti para hablar de los aprendizajes y de las cosas buenas que dejan las situaciones tan malucas que a ratos cada uno de nosotros vivimos. Y eso tiene absoluta relación con la importancia de cómo estamos asumiendo el compromiso de consumir lo que estos 7 cuerpos requieren. En ese caso, pues esos aprendizajes están relacionados con que yo no puedo tener el control
O sea, prácticamente no tenemos el control de nada. No. Lo único es lo que nosotros podemos transmitir, emitir, sentir, ¿sí? Porque es un miedo que tenía de manera muy constante hacia que le pase algo a la niña. Y todas las mamás, yo me imagino que tenemos ese miedo. Entonces, la idea es poder, como te digo, pasar de ese miedo a confianza, ¿sí? Sí, porque además el miedo es una vibración, una frecuencia baja. Entonces, en la medida que estamos vibrando en el miedo, estamos atrayendo las cosas que no queremos que lleguen. Porque tú has pedido, como dicen, si tú pides paciencia, pues te van a llegar retos de paciencia para que la puedas aplicar. Ejercites. Entonces pasa igual, con esa vibración del miedo, pues en eso es en lo que voy a estar conectando todo el tiempo. Cambió en ti entonces después de eso la manera de pensar con respecto al cuidado de la niña. Claro, porque o sea, ya no vibras bajo. Es que nosotros debemos brindar espacios seguros para que no hayan riesgos. O sea, yo no me voy a ir a meter con ella pues en un sitio que sé que puede tener acceso a información o a situaciones que la ponen en peligro. Pero confiar en que en algún momento se puede dar cualquier situación, que ella tenga las herramientas para poder sobrellevar cualquier situación y que no asumamos riesgos que no necesitamos. Fundamental esa parte, ¿no? Fundamental. Entonces es por ahí, es como otro tip relacionado con la crianza y la maternidad. Si ustedes han notado cada que estamos con Sandrita en uno de los podcasts, en la medida que ella nos va compartiendo la información que nos está entregando, en esa misma medida, si ustedes leen el entrelineado de todos los mensajes, van encontrando un camino de herramientas. Ojo con eso que les voy a decir. Hay un camino de herramientas inmerso en cada una de los aportes que hace Sandra aquí a través de este podcast. Y es bueno que lo tengan claro para que empiecen a ver cada contenido. Y acuérdense, se pueden devolver a los 3 podcasts de atrás y empezar con cada uno de esos contenidos. Además, porque todos se los voy a subir aquí al canal en YouTube. O sea, acuérdense que ya estamos no a través de nuestra fanpage, ahí estamos compartiendo el enlace de lo que es este contenido aquí en YouTube, en La Chambrana. Entonces, les voy a poner aquí los otros 2 podcasts que no hemos puesto aquí todavía, porque tenemos solo el 3, y creo que tenemos tenemos 3, me falta poner el primero. Entonces, en ese caso, los invito a que hagan como ese seguimiento y se dan cuenta cómo Sandra nos empieza a entregar paulatinamente una cantidad de elementos que podemos nosotros ir teniendo allí. Y irlos paulatinamente también ingresando a nuestra acción diaria. Y es una manera de irnos habituando a un ritmo de buena vibración que nos va a permitir a nosotros no solo escuchar y ¡ay, qué chévere el programa con ustedes dos! No, es poner en ejercicio todo lo que Sandra tan generosamente nos entrega a través de este podcast. Muchas gracias por ese reconocimiento, porque pues esa es la intención, que en este camino podamos hacerlo de una manera más sutil, más amorosa, sin sufrimiento, y nosotros pues tomando esas elecciones que nos llevan cada vez a poder hacer una manifestación. Muchas veces llegan personas que dicen, no, es que yo quiero manifestar tal cosa. Quieren que hagamos una sesión para el tema de manifestación. Pero es que si primero no cogemos ese arbolito que eres tú y sanamos y ponemos unas raíces fuertes, pues ¿cómo vas a poder cargar unos frutos pesados? Se te van a romper las ramas, pasa cualquier ventarrón y esos frutos, por más que yo te diga, ay, listo, vamos a hacer esto, pues no los vas a sostener. Me vino a la mente en ese momento un gráfico y fue imaginarme una matita de romero que es divina y huele delicioso con un racimo de plátano. Lo que me estabas diciendo, mi mente gráfica lo llevó a esa imagen. Y eso me ha llegado mucho en estos últimos meses, es que el universo no te va a dar lo que no puedes sostener, tanto emocional, económica, mentalmente, no va a llegar. El programa que yo
creé, que es el de coaching de acompañamiento espiritual, empezamos precisamente a estructurar desde las raíces, a hacer una biodescodificación del árbol genealógico, a ir, digamos, integrando los aprendizajes que hemos tenido desde el vientre, en la adolescencia, como en cada septenio, en cada corte, para poder más adelante tener esos frutos. Entonces, uno de los casos, una mujer muy, digamos, no muy conectada con todos estos temas, pero tomó la decisión de darse como ese espacio porque ella quería conseguir trabajo. Entonces, la última vez que me la encontré, pues está muy contenta porque con esas 9 sesiones, que incluso la última, que es un regalo, no la ha hecho todavía, tiene 3 trabajos, 3 contratos, entonces le salió un contrato. Acuérdense que por aquí les dejamos el número de teléfono de Sandra por si tienen alguna inquietud y quieren llegar a ella. Sí, porque pues es eso lo que te digo, siempre queremos llegar a la meta, pero lo importante es ese camino, cómo lo voy construyendo, cómo lo voy caminando, qué estoy entregando y qué estoy recibiendo en ese camino, como cuando es una maratón, ¿no? Es que me ofrecieron agua, pero no la acepté, es que pasé por encima de otra persona, bueno, miles de cosas que pasan en ese camino. Entonces, esa es la idea de poderlo transitar y quedarse con esas herramientas que no te van a servir a ella, pues digamos en ese caso no solo para su trabajo, sino que tiene muchos temas que quedaron sobre la mesa donde ella puede profundizar para sus relaciones de pareja, para su salud, para, bueno, todo lo que se quiera lograr. El diario vivir. Bueno, Sandrita, entonces, fundamental en todo ese consumismo en el que estamos, que además es un mundo de consumismo. Veía ayer un personaje que me llegó de tanta información. Hace 2 días le pedí al universo que me mostrara más verdades de esas que liberan. Entonces me llegó una información muy interesante y empecé a seguir una persona que te la voy a compartir, y ella hablaba precisamente sobre el cómo estamos conectados a esa matriz, que el sistema que gobierna esta dimensión pues nos tiene conectados, y una de esos tantos cables que tiene la matriz pues son las redes sociales, que si bien sirven para entregar este tipo de información, y hay mucha información, pues también sirven, y perdonen el término que voy a utilizar, para empendejar a la comunidad. Es decir, porque usted empieza a buscar en red, usted entra a cualquiera de las redes, y usted empieza a buscar una información, por ejemplo, a mí que me gusta todo este tema del despertar espiritual, pero mientras llego a la información del despertar espiritual han pasado 50 videos llenos de pendejadas, llenos de basura. Entonces mucha gente conecta con eso y se queda ahí porque le da risa, porque ahora la inteligencia artificial está entregando en cantidad alarmante miniseries con unas temáticas que tienen todo que ver con la realidad. Y tú llegas y pones uno y ya quieres ver el siguiente y el siguiente, porque es lo que pasa. Entonces, a donde voy es a todo ese sistema, como nos tiene conectados a unos grilletes, a unos cables de una matriz que nos tiene cada vez más ahí. Entonces quieren personas desconectadas de su esencia, que es lo que tratamos de contrarrestar con este podcast. Personas en solitario, y pensaba yo, bueno, sí, ¿cuánta gente hay en solitario? Y la narrativa que impuso el sistema es: no hay que creer en el amor, no hay que creer en la relación de pareja, por decir algunas solamente de tantas. No hay que creer en el otro, no hay que creer en el otro. Y resulta que en el otro hay que creer. Claro. El otro se cae como se cae uno, pero hay que creer. Somos uno y todo hace parte del todo. En estos días también pues estaba conectando con ese, digamos que salimos o vamos saliendo con un nivel de conciencia de la Matrix, pero entramos también en otro sistema que es el de nueva era, o todo este tema de espiritualidad. Que también hay que poner cuidado, ¿no? Exacto, entonces por eso el mensaje
siempre ha sido ir adentro, ¿sí? Escuchamos, recibimos mucha información. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de quitar de acá de mi pantalla principal las redes sociales. Las puse acá en otra pantallita, ¿sí? Porque tampoco está obviamente, eso nos llama, nos genera dopamina. Entonces yo empiezo a ver recetas y me puedo quedar horas viendo recetas, que las guardo y ya tengo guardada, ya llena la memoria de recetas que yo no ya he voy hecho a hacer. varias, yo ya he hecho varias, ya he hecho varias. Que sé que cuando la vaya a hacer, entonces la busco. Pero es eso. O Así no rutinas sean- de bienestar, rutinas de Sí. ejercicio. No, y rutinas entonces de... esto, o rituales, he guardado muchos. Hay unos que yo dije, no, este lo tengo que hacer. No, este lo voy a meter y voy a hacer un taller y no sé qué. Y una cantidad de cosas que, como te digo, ahí podemos Estamos quedarnos sobresaturados. sobresaturados. El hecho de que lo puse en otra pantalla me ha optimizado mucho Esa más es una buena el táctica, no tiempo. quiten los iconos de las Sí. redes sociales de su pantalla principal. Eso ¿sí? me funcionó y pues me ha funcionado, digamos, porque yo todo lo que te estoy contando ha sido esta semana, la semana pasada. Entonces eso fue algo que hice y sucedió lo que te digo con el canal de Gaia. Yo me suscribí para mirar que decía 8 días por 8.000 pesos. Bueno, yo no sé, una cosa pues económica, porque ese canal pues siempre me ha gustado. Y es muy interesante. Pero digamos que yo dije, no, pues no tengo en este momento la disponibilidad del recurso para suscribirme. Pero eso quedó conectado a la tarjeta, entonces me descuenta siempre a la cuenta. Y yo no, pero ¿cómo hago? Entonces en Bancolombia, pregunté, me dijeron, no, tienes que cambiar de tarjeta. Y yo no puedo cambiar de tarjeta porque el contrato de la alcaldía tendría que hacer un poco de documentos, entonces quedó ahí y me lo descuentan. Y yo tenía una aplicación que es gratis, o era gratis hasta que le di a actualizar y ahora sí me cobra, donde veía series, entonces me enganchaba también con las series, a veces un fin de semana que decía, bueno, voy a verme una serie hasta que no terminaban los capítulos. No me desconectaba, porque era como aprovechar ese espaciecito que tuviese. Entonces ya no me funcionó. Entonces sí me funciona Gaia y puedo acceder, entonces tampoco es que sea casualidad, porque obviamente cuando tú ves un programa, una serie, una novela, pues uno florece muchos sentimientos. Se acuerda que la que es pareja, romántico. entonces que la pareja, que pelearon, que le pusieron los cachos, y ay, a mí también, ay, yo también los puse, ay, pasó esto. Entonces viene todo ese sancocho otra vez ahí de emociones. Entonces, pues nada sucede por casualidad. Y lo que digo es que en este momento me están direccionando a que vea Gaia, que hay mucha información que nutre esa misión que tengo de expandir este conocimiento y pues no, eso es eso, que la mente se nutre pues con todo lo que ves, lo que piensas, lo que estás Sandrita, y para la gente momento. que no tiene ese grado de compromiso, ¿qué decirles, qué tips darles como para empezar a desconectarse de todo? Por lo menos yo digo, de tanto contenido insulso en las redes sociales. Hay mucho contenido muy valioso. Ahora, por ejemplo, estamos viendo en redes sociales todo este tema, recién pasó la elección, hay un tema ahí en dudas por la legitimidad del elegido, hay unas demandas que uno las mira y a la luz de la verdad uno dice, esto tiene razón, pero también hay un tema pues de entidades manipuladas, ese es un tema. Entonces en ese momento, por ejemplo, yo personalmente he dejado de seguir muchos medios y canales incluso alternativos, porque cuando abres lo primero que ves es una campaña de este contra este, y está bien, o sea, está bien, hay que reclamarlo, pero cuando espiritualmente tú estás en una sintonía, en una sincronicidad, sabes perfectamente que no puedes conectar con esos remolinos porque esas son vibraciones que te bajan. Entonces, en el caso mío, yo lo digo, yo soy consciente, yo cuando entro ahí empiezo a mirar, ya estoy en la tarea de voy a ir a opinar y digo, no voy a opinar porque no voy a conectar con ese remolino. ¿Por qué? Porque yo estoy en una tarea de concientización de lo que estoy haciendo acá, pero no todo el mundo tiene eso, y si a uno que
tiene una mediana conciencia de que venga, no conecte ahí porque eso es energía y vibración baja, le cuesta trabajo a veces, a las otras personas les cuesta más. Entonces, compártanos algunos tips como para estas personas, como, venga, empecemos también a descansar, hola. Sí, es muy importante primero tener como darle alimento a la mente, ¿sí? Como decirle, mira, es que esto es así, porque tal cosa. Entonces, ese conocimiento de que sepas que hay sistemas, que yo los enumeré, que son 5 sistemas, que son los que crean pues como esta matrix, y cómo tú los empiezas a identificar, ¿sí? El sistema gubernamental, el sistema religioso, el sistema de salud, el sistema financiero y el sistema, no sé cuál se me quedó ahí, bueno, de esos sistemas tú empiezas a identificar. Ahorita que tuvimos las elecciones, yo estuve pendiente, digamos que desde mi sentir apoyando un candidato, estuve pues algunas veces opinaba, pero en el momento en que ya se aplicó, digamos, la ley del hombre, que es esa democracia y que quedó una persona, pues ya me desconecté. Como ciudadana tengo una participación, pero como ya seguir inmersa en todo ese tema, sé que hace parte de esa matriz y sé que hace parte de ese sistema de control, ¿sí? Entonces, es tenerte conectado con ciertos sentimientos y emociones que te alejan de tu esencia. Exacto, entonces tú ya empiezas a identificar, por ejemplo, toda esta semana fueron citas en la EPS, conseguí la cita de mi mamá, fui a hacerme unos exámenes de chequeo, ¿sí? Todo eso. Con el diagnóstico, ¿yo qué hago? Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ayer que tuvimos la cita, la neumóloga le dijo que posiblemente era, bueno, ahí nos dio el nombre, de que ella siempre ha sido costurera, entonces esas pequeñas, digamos, microdosis de textiles, siempre es como que le generan una bola de pelos, digo yo, allá en los pulmones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Pues tengo que ir ya desde el campo físico, cuántico, a hacer una terapia y todo eso. Entonces, es como tú integras todo lo que está en este juego, en este videojuego, para poder desde tu esencia, desde activar tus dones y desde esa observación, decir, es que esto hace parte del sistema religioso, por ejemplo, porque yo siempre tuve, digamos, un tema católico, entonces eso viene de ahí, entonces voy a investigar, por ejemplo, sobre el hinduismo, sobre el budismo, sobre los libros apócrifos, y voy a construir realmente mi verdad. Entonces, esa es como esa introspección que tenemos que hacer. Y se va haciendo paso a paso. Cuando a mí empezó a llegar mucha información, fue a través, digamos, de YouTube. Ese fue como el canal que se utilizó. Que te saturó. Que se utilizó en ese momento para brindarme información. Ya te guió. ¿Sí? Me guió. Y obviamente las personas, las situaciones, todo se va haciendo como un constructo para fortalecer tu verdad, ¿sí? Sí. Entonces esos son como tips, pequeñas cosas que podemos ir haciendo para ir construyendo esa realidad. Interesante tenerlo en cuenta, sobre todo porque estamos ante un mare magnum de información y por todas partes, además porque la inteligencia artificial nos tiene fichados a todos. Entonces, y nosotros para la inteligencia artificial somos códigos, ¿no? Entonces, este código está buscando zapatos. Pero ya no está buscando zapatos de tacón, está buscando mocasines. Mandémosle. Entonces, cuando uno llega y dice, me gustó este zapato, y abre el enlace para ver qué tipo de zapato es. Entonces, al momentico te llegan 20 promociones, 20 avisos de lo mismo, y es tenaz porque además hasta te toman el teléfono y te toman los datos. Entonces es un segundo que tú le des de atención, o sea, tú estás scrolleando y te quedas un segundo en una sola imagen, ya. O sea, ya el algoritmo detectó
que te quedaste ese segundo mirando esa imagen, así no te tomes Te el manda. tiempo de darle clic y mucho más, pues ya le das me gusta y ya ahí para atrás, ya ahí sí Aténgase. está todo. Entonces, Entonces todas las herramientas es saber cómo las podemos aprovechar y manejar, porque pues están ahí. Entonces en el caso de la crianza eso aplica muchísimo, porque yo no puedo tener a mi hija en una bolita de cristal, porque va a tener contacto con temas de sexo, vino de drogas. Perejil. Perejil. Hola, Perejil. Él es Perejil. El viejito de la casa. Este viejito, entonces eso pasa con todas las situaciones en la vida. Yo si tengo una pareja, yo tampoco lo voy a meter en una bola de cristal para que no sienta deseo por otra mujer o para que pasen muchas cosas. ¿Qué pasa? Es cómo estoy llegando a esos acuerdos, cómo estamos construyendo esa relación, desde dónde está el compromiso, y sucede pues en todo. Cómo estamos trabajando con esas herramientas que nos da el campo emocional, espiritual y mental. Perejil me logró distraer un momentico. Es que Perejil es Ay, mi mascota y es un señor de 12 años, ¿cierto? Multipliquen por 7. Y es muy amoroso, entonces si uno le da cariño, él se queda ahí. Y si uno deja de acariciarlo, él viene y le busca la mano para que uno siga acariciándolo. Viejito, chuchumeco, al fin y al cabo. Pues yo pienso que más adelante vamos, después de terminar como este ciclo, porque pues estamos esto es una conferencia que yo llamé Nueva Humanidad. Ajá. Y vamos descubriendo pues dentro de todo eso quiénes somos, ¿sí? Que esa es la parte inicial. Ahí es donde estamos, ¿no? ¿Usted sabe quién es usted? Las mascotas. Hay temas con las mascotas muy qué profundos, interesante. muy bonitos, con los animales, con los insectos, que tuve o tengo también mucha conexión, como también nos transmiten muchos mensajes y acompañamiento y bueno, toda la energía de ellos. Bueno, Sandrita, ¿y tareas para hoy? Pues la tarea es, vamos en esa observación, ¿cierto? Le dije a Sandrita tareas para hoy y me llamó la atención una imagen que salió por acá y pasó uno de esos, ¿lo viste? Un diente de león, pero enorme. Grandísimo. Enorme. Y eso son manifestaciones del campo sutil. Muy lindo. Yo empecé también a ver esas semillitas, porque pues ellos lo que hacen es transportar una semilla. Sí, qué lindo, Entonces, qué lindo. Me pasó, y voy a hacer aquí un paréntesis, voy a interrumpir a Sandra un momentico. En el mes de diciembre yo estaba en Buenos Aires, de hecho en ese momento estaba en Cañuelas con mi hija pasando fin de año ya. Me llamaron de una organización a la que me invitan a participar de manera virtual, me dicen, haga un mensaje de fin de año, qué le deja el año, qué espera del próximo año, o sea, el mensaje que se acostumbra a final de año. Sí. Y yo me fui por allá a un lugar, de pronto búsquenlo en mis redes sociales que ahí está, y yo me fui por allá a un lugar, lo tengo en Instagram, yo estoy con una ruanita negrita de rayas mostaza, pues estaba haciendo frío ese día, y entonces me senté en un lugar y puse la cámara, empecé a grabar mi mensaje, y hay un momento muy especial en el que yo no lo noto, pero lo nota la productora cuando me llama y me dice, qué cosa tan linda, en el momento en que yo estoy hablando este año me dejó, se levanta, en la parte de atrás hay una vía y es destapada, se levanta una polvareda que pasa justo detrás de mí en el momento en que yo estoy diciendo que me está dejando, y es una cosa loca, bellísima, yo no lo había notado, la productora lo nota, y todas esas manifestaciones tienen que ver con ese lenguaje del universo en ese momento. Entonces, en este momento que estamos entrando en esto pasa, y claro, me queda aquí, porque además de todo hoy estamos haciendo el podcast desde la sala de mi casa, por eso Perejil apareció por acá, y a mí me rodea un bosquecito hermosísimo aquí que me regala mucho oxígeno. Creo que es la principal razón por la cual yo decidí quedarme en este lugar, porque además es muy iluminado, muy aireado, y ese oxígeno es vida pura en todas las mañanas. Entonces yo todas las mañanas me tomo mi primer café viendo hacia ese bosque, y en las tardes esas fotos que ustedes ven que yo publico en mis redes son los atardeceres que me regala el cielo desde este tercer piso en el que vivo. Entonces ahí cierro paréntesis, Sandra, porque me pareció maravilloso y no podía dejar pasar que me quedó aquí la imagen de
de esa semilla de diente de león, porque además yo creo que la Sí, calculo por ahí así grandota. de grande, por ahí así, Por ahí ahorita hermosa, volvió. seguramente. Entonces, Sandra, hablábamos de las tareas. Eso también lo vamos a ver más adelante, que son los mensajeros. Cómo podemos identificar las sincronicidades. Por ejemplo, yo ya salgo y antes veía en el día una placa repetida, ¿sí? Un número repetido. Ujú. Y ayer que salí vi 6, 7, Sí. 7, 8, 8, 9, 9, 1, 1. Y son números maestros, o sea, no es que todo el tiempo vea 4, 4, que es un número, todos transmiten algo, pero vi solo números maestros. Qué bonito. A mí Entonces, me pasaba mucho y en el colegio solíamos decir, si ve una placa repetida, échale mano. Entonces hacíamos este ademán, una cosa loca. eso es Hacíamos bueno. este ademán cuando veíamos una placa con los 3 números iguales, pues la guardábamos acá y pedíamos un deseo porque es buena suerte. Resulta que con el tiempo entendí que eran mensajes que tienen que ver con todo ese llamamiento del universo. Eso era muy bella. Exacto, entonces es estar en esa, no, como digo, digamos desde el fanatismo de que estamos inmersos en otro dogma o en otra matrix, salir de una para entrar a otra, sino que ya pues se convierte como en ese trasegar desde ahí, desde la magia, ¿no? Sí. Desde cómo va sucediendo toda esa magia que es tan perfecta. Esta semana, pues también conocí la semana pasada a alguien que en uno de esos videos yo le puse un comentario porque él hablaba de las semillas estelares y yo dije, ay, yo soy una semilla pleyadiana y no sé qué, hermanito, gracias por compartir la información. Y alguien de México lo vio y conectó como con esa información y me escribió y pues me pidió la consulta y pues yo ni siquiera estaba pues como ni promocionando nada ni nada, simplemente con saludar. ese comentario se generó una sincronía perfecta porque él dentro de sus programas y lo que hace desde optometría tiene una función muy chévere y unos prismas y bueno, una cosa que a mí me llama mucho la atención porque estoy centrada en crear esa unidad de personas que están en el sector salud desde digamos la medicina alopática y todos estos temas, pero que han hecho esa fusión también con todos los temas holísticos. Entonces me llegó, imagínense, desde México a Colombia así, de esa manera tan sincrónica. Entonces es estar en esa disposición, en esa co-creación, en esa observación, que esa es la tarea principal. Qué bonito, qué lindo. Entonces, la tarea es sigamos observándonos. Sí, ¿y qué viene para dentro de 8 días? ¿Podemos dar algún avance o dejamos ahí en stand-by? No hablamos mucho de la respiración, podemos hacer un ejercicio de respiración. ¿Podemos dejarle de tarea un ejercicio de respiración? Sí, pues la respiración que yo recomiendo pues para empezar a entrar en conciencia es de 4. O sea, 4 segundos inhalo, pero la inhalación hay que expandir el estómago. No es inhalación acá que es de pecho. Lo que hemos hecho siempre. Tiene que llenarse el diafragma. Y eso pues uno va haciendo el ejercicio porque a mí antes me da mucha dificultad, ¿sí? Entonces inhalo y mira que expando el estómago, ¿sí? Lo puedo exagerar para poder sentir y empezar a ejercitarlo. Entonces inhalo, sostengo, exhalo también en 4 porque uno exhala. O sea, 4 por 3 o 3 por 4. Inhalas en 4 tiempos, sostienes en 4 tiempos y exhalas en 4 tiempos. Y esos 4 tiempos son 4 segundos, cuentas hasta 4. 4 segundos. Que pueden ser más lentos y lo puedes sostener más. Sí, son 4 segundos y 4 segundos que no haces nada. Pues como no hago nada, ni cuando inhalar, exhalas, ni exhalar, esperas 4. Sí, esperas 4 segundos que para no vas volver a hacer respirar. Ninguna acción. Porque ahí pues obviamente estamos entrando en ser conscientes de ese ciclo. Y esa sería la tarea, porque ya más adelante podemos hacer una sesión de respiración epigenética, que es ya con contracción del periné, con ir elevando esa respiración, como bombeando para que el líquido encefalorraquídeo suba y genere pues otra magia.
Entonces, ese es como el principio, empezar a hacernos conscientes de esa respiración. Pues bueno, ahí tenemos la tarea para hoy. Esto es Despertar Espiritual con Sandra Baena aquí en La Chambrana. Recuerden darle me gusta, compartir y si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal porque esta vez no solo les vamos a dejar la información del número de teléfono de Sandra, sino también la información del canal a través del cual Sandra está compartiendo también todos los contenidos de ella. Como por Sandrita, muchas gracias. Gracias por tenerme y la amplitud acá de tu espacio y abrirme las puertas de tu hogar y muy bonito estar acá. Muchas gracias. Bueno, el hogar siempre pasa a ser como un espacio sagrado. Siempre debe ser un espacio sagrado, donde tienes las cosas que te gustan, donde las acomodas como te gustan, pero sobre todo donde te sientes a plenitud. Y eso sucede aquí en este hogar. Así que a Gaia, que llegó también al final del día, al comienzo en Mujeres con Historia, Gaia me metía de un brinco y todo el mundo sabía que ahí estaba. Y hoy llegó para ir para despedir. Estamos a través de nuestro canal en YouTube de La Chambrana recordándoles que no estamos compitiendo ni queremos hacerlo. Estamos tejiendo vida desde esta misión que nos fue entregada a través de las comunicaciones y del don de comunicar y del don de la palabra del cual queremos hacer uso responsable. Todos tenemos el don de la palabra, pero no todos somos conscientes de la importancia de manejarlo para tejer, para construir, para edificar, no para dañar. Y hoy con eso cerramos ese llamado. Vamos a seguir usando la palabra para construir, para tejer. Gracias. Desde La Chambrana, Judith Cartagena, Sandra Baena, en este podcast que se llama Despertar Espiritual. Muchas gracias, mucha luz para estos días. Gracias. La Chambrana. Dirige Judith Cartagena.